Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí en este nuevo video de mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Martín Caporali. Para los que no tuvieron la oportunidad de ver alguno de los dos videos anteriores, esto es una serie de videos que inicié para contar un proceso personal mío y una serie de vivencias y revelaciones que tuve aquí. Me encuentro en la ciudad de Torrevieja, acá en La Cala, en un día gris con mucho viento, a más de 30 kilómetros de viento, bastante fuerte, y el mar, como verán, muy revoltoso. Así que para los que no tuvieron la oportunidad de ver los dos primeros videos, se los voy a dejar acá en la descripción del video o en una de las tarjetitas, para el que les interese un poco, porque en el primero y en el segundo, en el primero cuento un poco el contexto general y en el segundo video inicio contando la primera revelación. Entonces, al que le interese un poco conocer la historia más completa, los invito a que puedan verlo en los videos. En este tercer video tenía ganas de seguirle contando, bueno, porque como mencioné en el segundo, fueron una serie de revelaciones, no fue una sola en sí. Después de esta primera revelación, la del cangrejo, dirigiéndose a mí, bueno, fue muy impactante para mí. Nunca antes me había sucedido algo así. Y inició todo un proceso interno de cambio y de un montón de preguntas, ¿no? Empezar a hacerme un montón de preguntas. Y la que más me hago, que inclusive al día de hoy tengo esta batalla con mi mente y mi ego, que queriendo tomar el control de las cosas sobre las cosas de Dios, que es quien realmente tiene el control, y es el que me incita todo el tiempo, ¿no?, a la duda. Entonces, en esa batalla interna era empezar a surgir un montón de preguntas de qué es lo que pasó, qué es lo que vi, qué es lo que entendí, si realmente fue eso lo que pasó, o una de las cosas que más surgió a lo largo de todo este tiempo y a lo largo de prácticamente todo el 2025 fue: ¿realmente entendí bien las cosas? ¿O fue mi ego y mi mente tratando de moldear las cosas a conveniencia, ¿no? Creo que al día de hoy una de las cosas que más me cuesta, por lo menos a mí, supongo que le puede pasar a mucha gente, ¿no? Creo que una de las más grandes batallas que tenemos, que si no me equivoco lo menciono en los otros videos, es ganarle la pulseada a nuestra mente, a nuestro ego, que quiere tener siempre el control de las cosas, ¿no? Entonces, claro, después de esta revelación era empezar a decir, bueno, ¿fue o no fue? ¿O vos quisiste entender eso? ¿No? Porque yo me encontraba en un momento vulnerable, en un momento de muchas dudas, muy perdido, como menciono, ¿no? Y por tras de eso, en todo este sentimiento interno de las dudas, empiezo a venir más seguido a esta zona de La Cala, a distintas ubicaciones de estas salientes que se ven acá, ¿no? A sentarme, mirar al mar, a hablar con Dios y preguntar, obviamente, porque en estas dudas tenía que existir esta clase de interrogatorio para con Dios de qué fue esto, si fue verdad, si no, y sobre todo he pasado por un largo proceso que me ha costado mucho ir cada vez reduciéndolo, de empezar a hacer un señal dependiente, de un poco decirle a Dios: si esto que yo he vivido, esta revelación que yo he vivido con el cangrejo, la entendí bien, mostrarme otra señal X, ¿no? Y empezar con esa guerra interna de sí, de no, de la duda. Y a medida que empecé a leer cada vez más versículos de la Biblia y ver videos que explicaban señales o cosas que te suelen suceder cuando uno se acerca a Dios,
Bueno, empezar a tratar de corregir eso, de decir, ¿por qué le tengo que estar preguntando a Dios o pidiendo una nueva señal? ¿Quién soy yo para pedirle una nueva señal a Dios y pedirle que me reconfirme una y otra vez y me ponga el sello una y otra vez de esta situación que yo había vivido, ¿no? Entonces por eso es que digo lo de la guerra interna, ¿no? Porque es muy loco cómo se comporta nuestra cabeza. Entonces, como segundo suceso, vengo un día acá a La Cala y me siento en un lugar como más elevado, que si no me equivoco es ahí, no me acuerdo el punto exacto, ¿no? Pero yo estaba sentado en un lugar más elevado y mirando hacia el mar, y hacia mi izquierda había como una saliente de rocas que las olas suben cuando el mar está mucho más tranquilo, no como ahora, como se ve acá. Las olas suben, pero esa roca suele estar como más tiempo fuera del agua, ¿no? Y cuando el mar está más tranquilo es como un punto bastante ideal para las aves, sobre todo una garza blanca que suele haber en esta zona con las patitas amarillas, con los dedos amarillos, las patas negras y los dedos amarillos, y la garza es toda blanca con su plumita. Entonces yo estaba mirando al mar y la saliente esa estaba hacia mi izquierda, en línea recta. Yo la veía la saliente como a unos 100 metros, tal vez más. La garza se la veía bastante pequeñita a la distancia, pero yo la veía que estaba pescando en esa zona, alimentándose, ¿no? Yo estaba sentado, tomando sol, un día soleado, no me acuerdo si era un horario de la siesta, y estaba en todo este diálogo interno en mi cabeza de que sí, que no, que Dios, por favor, ayúdame a entender, dame una señal, si entendí bien esta primera revelación. Y en lo que le pedía una señal, se me ocurre la idea de decirle que, o sea, empiezo a hacerle como una serie de preguntas y empiezo a jugar al juego de, bueno, si mis preguntas son como demasiado abiertas, ¿cómo me va a contestar Dios, no? Entonces empiezo a jugar un poco el juego de preguntas por sí o por no. Y se me ocurre decirle en una de ellas, como para reconfirmar sobre la revelación que había tenido y sobre un deseo que me surgió en mi corazón, que me surgió como un pensamiento muy recurrente, que venía todo el tiempo. Entonces se me ocurre la idea de decirle, bueno, si este deseo o este sueño que se me ocurrió a mí viene de parte tuya, ¿no? Porque en estos videos y los pasajes que empecé a leer de la Biblia y cosas que explicaban, decían que muchas veces hay algo que surge en nosotros y se empieza como a repetir, y uno piensa que es una idea, ¿no? Una idea propia, y en realidad es algo que Dios planta en nosotros. Alguna clase de objetivo, una meta, algún sueño, algo, ¿no? Entonces es como que Dios planta eso en nosotros, y yo empiezo a prestarle atención a eso, a ese deseo, pensamiento. Entonces en ese juego de preguntas y respuestas se me ocurre decirle a Dios, bueno, si este deseo, este sueño, este pensamiento que me surgió viene de parte tuya y tengo que hacerlo, le digo, es genial la idea que se nos ocurre muchas veces, ¿no? Hoy me causa gracia, me parece chistoso y hasta ridículo. Me encantaría ver la cara de Dios diciendo, ay, los seres humanos, ¿no? Le digo, bueno, si este sueño, deseo, pensamiento vino de parte tuya y lo tengo que hacer y me tengo que mantener firme con eso, o sea, si la respuesta era un sí,
que esa garza que estaba en esa saliente de roca que les menciono, emprenda un vuelo y se dirija hacia dirección de donde yo estaba. Puntualmente, no que venga hacia mí, pero, a ver, estando en una saliente, la garza podía emprender un vuelo y salir a la izquierda o salir a la derecha, ¿no? Normalmente suelen hacer vuelos que van bordeando todas estas salientes y saltan de una saliente de roca, pasan a la siguiente y siguen pescando y así se van. Entonces mi idea, en mi cabeza humana, mi ego y mi mente dice, bueno, Dios, si esto tenía que ser así, que la garza salga volando hacia la derecha, digamos que es para donde yo me encontraba, ¿no? Y me quedo ahí expectante, me quedo callado y quieto y me quedo un buen rato, no sé, más de 20 minutos, 25, 30 minutos más tal vez, ¿no? Y miraba y después me quedo callado, como que seguía con este diálogo interno de si me estás escuchando, si no, si por favor, pidiendo muchas veces, por favor, Dios. Cabe destacar que de la primera revelación, cuando yo le hice la pregunta puntual, yo tomé acción inmediata y fui como muy obediente y lo hice, digamos. O sea, del primer video que les menciono y que lo desarrollo en el segundo, hice exactamente lo que le pregunté. O sea, yo le pregunté algo a Dios de esto de mi emprendimiento que menciono y la respuesta era sí o no. Y cuando sucedió lo del cangrejo, yo directamente lo hice porque tuve una respuesta clara, o sea, a modo de muestra de fe mía, ¿no? De decir, creo en vos, creo que esto no puede ser casualidad lo que sucedió con el cangrejo, ¿no? Pero bueno, después surgió toda esta cuestión de las dudas y la guerra interna, del sí y del no, y por eso estaba pidiéndole esta nueva prueba sobre la garza a Dios. La cuestión es que me quedé sentado ahí y la garza nunca hizo nada, ella muy tranquila siguió su vida ahí. Y ya después de un buen rato, como mencioné, emprendí viaje, me fui de nuevo camino a casa. Vivo acá cerca, aquí a 10 minutos caminando. Y me fui a casa y seguí mi día y seguía en el transcurso de los días, seguía con esta dinámica un poco, ¿no? De no, que sí, que es lo que entendí, que si entendí bien, si no. Por ahí dudaba de retomar lo del emprendimiento, pero después me decía, no, Martín, o sea, fe es lo que Dios nos pide, ¿no? La cuestión es que otro día, ahora les voy a contar como 2 días resumido en uno, para que no quede tan colgada la historia sin final esta, ¿no? Vuelvo otro día a La Cala, a la misma zona donde me sucedió lo del cangrejo. No recuerdo si fueron 3 o 4 días después, una cosa así. En ese momento estaba tratando de venir bastante seguido, casi todos los días. Y vuelvo a la zona del cangrejo, donde estaba, donde me había pasado el primer suceso. También había mucho sol, estaba sin remera, tomando sol y hablando con Dios. Solía pedirle, por favor, Dios, una muestra, de nuevo, siguiendo la dinámica. Bueno, ya que la primera revelación fue con un cangrejo, le decía, bueno, que si querés esto, si querés el otro, si querés que yo haga esto, si querés que no lo haga, que ese cangrejo salga y camine hacia mí, ¿me entendés? Estaba con esa dinámica de yo pidiéndole más muestras y pruebas a Dios. muy loco, irónico, ¿no? La cuestión es que ese día estaba ahí y les voy a dejar el fragmento del video porque tengo grabado un video, pero me sucede una nueva revelación. En esta dinámica de preguntas y respuestas, de por favor dame una señal, y de por favor, que ahora que recuerdo, si no me equivoco, antes de la garza ya le había hecho este juego a Dios de por favor que ese cangrejo se dirija hacia mí, ¿no? Después le pido que la garza salga volando y voy este día y estaba ahí y empiezo a prestar atención a los cangrejos y hay un cangrejo que sale y venía caminando
Yo lo miraba y digo, bueno, pero su caminar era como más errático. Pero la distancia que recorre el cangrejo fueron alrededor de al menos 4 metros, haciendo un zigzag que venía bordeando y subiendo las piedras, y venía haciendo el zigzag, subiendo y bajando, y en un momento yo empiezo a notar que el cangrejo como que se venía acercando hacia mi dirección. Yo saco mi teléfono y empiezo a filmar, y hace como una curva y sigue caminando. Estaba más abajo porque yo estaba sentado como en una piedra a esta altura, y hace como una curva y sigue caminando. Yo no disimulaba demasiado mis movimientos, no me movía demasiado brusco, pero tampoco estaba súper quieto. Y el cangrejo sigue caminando. Normalmente suelen ser, el comportamiento natural que tienen suele ser como muy asustadizos. De hecho, si yo veo un cangrejo y hago este movimiento, naturalmente se tienden a correr o a esconderse porque puede ser un depredador, ¿no? Un ave, que es, las gaviotas son su principal depredador aparentemente acá. Entonces el cangrejo suele ocultarse o correr. Y seguía, entonces yo empiezo a filmar y el cangrejo sigue acercándose y empieza a subir, porque como menciono estaba yo en una parecita, y empieza a subir y se queda parado en esta parecita, digamos yo sentado, mi trasero estaba a esta altura y la parecita era así, el cangrejo se queda por acá y yo lo estaba filmando, ya lo van a ver al video. Y siguió subiendo, pasó caminando, yo moviendo y hablando, porque en ese momento ya estaba filmando el video, lo filmo y pasa por atrás mío, me doy vuelta y se va por atrás mío y baja y desaparece. Y pasó por atrás mío a unos 10 centímetros, como menciono, yo moviéndome y hablando, ¿no? Cuando yo lo estaba filmando y giro para filmarlo de acá, qué tan cerca venía pegado hacia mí, en la parte de abajo había una garza blanca a 2 metros, 2 metros y medio más o menos mío, que de hecho yo lo menciono en el video. Cuando lo vean van a ver clarito, ¿no? Y de hecho yo lo digo en el video, digo, what the fuck, hay una garza blanca, justamente por esto, por este previo día que yo le había pedido la muestra de esa respuesta a Dios, ¿no? Diciéndole que la garza salga volando en mi dirección. Y cuando me doy vuelta, yo moviéndome y hablando, tenía una garza blanca a 2 metros míos. Normalmente el comportamiento natural de la garza también suelen ser muy esquivos, y cuando uno se acerca a alrededor de 5 o 6 metros caminando en esa dirección o moviéndose en esa dirección, el animal sale volando, se aleja. No suele ser un animal de mucha confianza como la gaviota, por ejemplo, que por ahí uno cuando está comiendo se acercan, son más confianzudos. La garza, todas las veces que lo vi, y ver el comportamiento con los pescadores, por ejemplo, es un animal que suele mantener bastante distancia. Entonces darme vuelta y de golpe tenerla a 2 metros mío fue como... Y esa fue otra de las grandes revelaciones que yo tuve. No solo la respuesta de un cangrejo que vino caminando varios metros hacia mí y pasó caminando a 10 centímetros pegado de mi cuerpo, sino que cuando me doy vuelta tengo una garza que se estaba alimentando a 2 metros míos y caminaba, después se alejó un poco y después vuelve y se acerca aún más a un pozo que había ahí, que suele haber peces, y ella estaba, viviendo su vida, ¿no? Con esta experiencia, con esta revelación, me di cuenta también, y fui aprendiendo a lo largo de todo el 2025 y de lo que va de este año, que Dios siempre está presente, que Dios nos escucha
Y que Dios también nos responde de muchas maneras, de muchas maneras. Lo que pasa es que nosotros queremos mantener el control desde nuestra mente y nuestro ego y no escuchamos ni vemos las señales. Pero sobre todo me di cuenta de que Dios te responde a sus tiempos y no a los tuyos, no a los de tu ego. Y los tiempos de Dios son perfectos. Les dejo a continuación acá el video para que lo puedan ver de qué estoy hablando y después los saludo ya para despedirme de este video. No he preguntado nada, pero lo he visto, aparece desde allá, se ha metido en ese pozo y de ahí ha salido y empezó a caminar. Y a pesar de que me muevo y todo, ha subido hasta acá. Se sigue acercando. Mira, se sigue acercando, sigue subiendo. Si yo estoy sentado acá, está a 20 centímetros de mi traste. Tengo que dar vuelta por acá del otro lado. What the fuck, había una garza acá. Se fue por ahí. Esto es muy extraño. La vez pasada yo me vine y seguí haciéndole preguntas a Dios y le pedí que me respondiera a través del cangrejo como hizo la primera vez. De hecho estaba ahí, en esa zona, y le pedí le pregunté algo y le pedí que me respondiera a través del cangrejo y le pedí que ese cangrejo se moviera hacia mí y en ese momento no pasó nada. Entonces yo me dije a mí mismo, bueno, no tengo que estar preguntando todo el tiempo, tengo que tener fe y confiar. Eso fue un día. Después, no sé si al día siguiente, porque estoy viniendo prácticamente todos los días a esta zona, pero estaba para allá atrás. No sé si allá a lo lejos se llega a ver un auto, estaba para aquella zona.
para ahí. Que estaba sentado en una saliente, algo así, y a 2-3 metros tenía el agua. Y a lo lejos, hacia mi izquierda, había una roca de este estilo y se veía a lo lejos una garza. Y ese día le pregunté algo y le pedí si podía hacer que esa garza vuele hacia mí. Si la respuesta era sí. Después vi otra garza, también ese mismo día en esa misma zona. Y no pasó nada. No pasó nada ese día, yo la miraba la garza, estuve esperando unos minutos, 10, 15 minutos y no pasó nada. Y después me fui, volví a casa. Y ahora que estoy sentado acá, quieto, callado, hoy no hice preguntas o pedidos, y vi aparecer el cangrejo que apareció de la nada caminando desde allá, desde esa zona inicialmente donde yo estuve esa noche. Caminó todo esto, se metió dentro de ese pozo, después salió, siguió caminando y empezó a escalar toda esta piedra y pasó pegado a mí, por atrás mío, subió por acá y bajó, y cuando me di vuelta la garza estaba acá. Esa garza estaba a 4 metros mío. Y ahora hay otra garza allá. Casualidad, diría el terco. De hecho, se sigue acercando la garza ahora. La tengo a escasos 5 metros. Es preciosa. Tiene sus patitas amarillentas y acaba de cazar un pez. Gracias, Padre. De hecho, también me está pasando que ya es la tercera o cuarta vez que me saco una arañita que me está trepando. Y ahora está de nuevo caminando por mi teléfono. Minúscula, ese puntito negro. No sé si es la misma o es una prima hermana de la que me saqué ya 3 veces caminando por mi cuerpo. La última vez la solté y el viento se la llevó bastante lejos, y ahora la encuentro de nuevo caminando en el teléfono. Gracias, Padre. Bueno, ahí les dejé el video, como habrán visto, que cada uno saque sus conclusiones. Si entendí bien, lo vi varias veces el video y lo pensé esto también, de si entendí bien o no. Se los dejo ahí, los invito a que en los comentarios puedan dejar su opinión respecto a esto, su entendimiento respecto a esto, o cualquier opinión que tengan.
Y si me quieren contar alguna experiencia que hayan vivido de esta clase, también va a ser muy bienvenida para ayudarnos a seguir en este desarrollo y crecimiento y en este caminar en el sendero de Dios, ¿no? Les dejo un saludo de corazón, muchas gracias por estar aquí. Los invito a que den me gusta, que compartan, que se suscriban y sobre todo que puedan compartir con alguien que crean que este mensaje les pueda servir, ¿no? Nada más, gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente video.